Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Y quien tuviera pa' vivirlo otros 80 años, 40 pa' equivocarme, 40 pa' sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Buenas tardes, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a otro programa más de El Puente. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas desde la Agencia Fronteriza de Noticias en la región San Diego-Tijuana, tratando de unir temas del cielo y la tierra, del alma y el cuerpo, de la mente y el corazón. Soy Gustavo Torres, psicólogo y comunicador, y hoy les traigo un programa que el título de por sí creo que te va a apasionar y va a querer escucharlo todo. Se llama Las puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. El invitado desde España es el padre Javier Luzón, que él es exorcista, sacerdote católico, filósofo y teólogo, autor de un libro que se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. El padre nos acompaña para que hablemos qué hay de cierto en todo esto, qué tanto es ficción, qué tanto no es ficción, cuál es el punto de encuentro entre la psicología, la psiquiatría y un ataque psíquico que se puede recibir. Acompáñanos. Te va a interesar, toma lápiz y papel, anota lo que consideres que puede servirte. Y antes de avanzar, le quiero dar las gracias a las empresas que confían en este trabajo y acompañan todos los viernes aquí en El Puente. Por supuesto que todo comienza con un sueño, con la confianza como único combustible, sin caminos marcados, diseñando el futuro, ese que se convierte en realidad y prepara el envión para su próximo vuelo. Grupo Betania, la confianza construye. Some things are just naturally beautiful, and there are others that through knowledge, the human being can create just as beautifully, with love, dedication, and passion. They say that knowledge gives you power, but the most beautiful thing is the freedom it gives you with people. This week, I was in Tijuana. Today, I'll visit Ensenada. And then I'll be in Los Angeles. I am privileged to be around these places. I taste their food, meet their people, and enjoy their art. But the greatest privilege is to be sure of what I want, what I'm passionate about, and my dreams. And in the middle of these cities, I found a place with passionate people like me. All these places have a lot to teach me. Its people, tradition, and culture. Because education is the path to knowledge. And knowledge is anything that Culinary Art School can teach me.
Pues muy bien, encantado de estar con ustedes y recién venido, además de mis vacaciones, donde he estado muy centrado en acabar un nuevo libro que estoy con mucha ilusión. Todavía le quedan algunas cositas, revisiones y tal, pero en eso estoy. Uy, va a haber que estar esperando ahora, porque hasta el momento, yo tengo entendido, son 2 libros, tiene, ¿no? Las 6 puertas del enemigo y Quo Vadis Iglesia. Tengo 3. Tengo ¿3? uno, sí, hay uno anterior, que es de hace 25 años, que es Amar con el cuerpo, es una antropología de la sexualidad, que recoge y desarrolla y pone ordenadamente la catequesis de Juan Pablo II los miércoles del año 79 al año 83 sobre la sexualidad. Entonces, su teología sobre el cuerpo humano. Luego, pues publiqué, eso es un libro técnico, ¿no? Que precisamente el que ha estado acabando ahora es la versión divulgativa. Muchísima gente me lo ha pedido porque es un libro para especialistas, entonces en clave divulgativa, y en eso he estado. Más en estos momentos me parece que es un tema que vale la pena reeditarlo, no en sentido divulgativo, por la confusión que hay tan tremenda que Juan Pablo II había visto y Pablo VI habían visto proféticamente, pero que ahora se ha hecho realidad, ¿no? El gran disparate. Luego publiqué el primer manual de solcística en la historia de la Iglesia, que se publica, que es las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, que ya está traducido al inglés. Desde hace unos meses ya está circulando, se encuentra muy fácilmente en inglés en The Six Doorways of the Enemy, por la plataforma buscalibre.com. También hay otras plataformas que lo distribuyen, pero esta es la más económica, por eso yo la recomiendo más en tema de gastos de envío, y además llega a todas partes del mundo, o sea que como hay otras que hay sitios donde no la distribuyen, esta llega a cualquier parte. Buscalibre.com. Buscalibre.com. Y luego, pues hace año y pico, saqué este libro el de Quo Vadis Ecclesia, ¿a dónde vas Iglesia? Celebrando en falso los sacramentos, en el que se explica en qué situación hemos llegado y de dónde viene. Es decir, estamos en una gran apostasía. Eso, ¿cómo se ha producido? Se ha producido porque en el siglo XIV empieza un movimiento de alejamiento de la Iglesia por unas inconductas por parte del Papa, de los papas, y 40 años fuera de su diócesis, cediendo a la política, luego 60 años de cisma, 2 papas, 3 papas, ¿no? Siglo XIV fue tremendo y empezó un movimiento de alejamiento de la Iglesia que primero el Renacimiento rechaza culturalmente de las raíces cristianas, se fundan los valores paganos, después Lutero rechaza la Iglesia en 1517, después la masonería en 1717, 200 años después rechaza a Cristo, ahora la luz del mundo es Lucifer, no Jesucristo, y en 1917 el comunismo, la revolución marxista, rechaza a Dios. Antes, en el siglo XIX, los maestros de la sospecha habían dicho, Marx, Freud y Nietzsche, que Dios es un enemigo de nuestra felicidad. En el plano social, Marx; en el plano sexual, Freud; en el plano de la autorrealización, Nietzsche, ¿no? Y después de 50 años de la revolución comunista se produce una revolución sexual que es más profunda todavía, que va a destruir la familia y hasta los niños, ¿no? Y que acaba pues, en el transhumanismo, que es lo que estamos ahora, la destrucción del hombre, ya el rechazo del hombre, y un proceso que ya digo que empieza ahí, y que esa mundanización del siglo XIV tiene como antecedentes que en el siglo V, al final del siglo IV, la Iglesia se convierte en una religión estatal, en contra, como decía Benedicto XVI, en contra de su naturaleza. Y por desgracia, decía Benedicto XVI, la Iglesia se convirtió en una religión estatal, en un fenómeno cultural, ¿no? Esas palabras de Benedicto son muy luminosas porque, bueno, pues eso es el punto que empieza ahí a haber una mundanización que va afectando a la Iglesia, que acaba en una serie de problemas a finales del primer milenio,
que trata de remediar Gregorio VII, diciendo ahora los obispos no se eligen en sus diócesis para que no influyan los señores feudales, sino que los voy a elegir yo, y eso tuvo un efecto benéfico, pero también tuvo unos efectos negativos, porque esa no es la eclesiología de Jesucristo. El obispo tiene que elegirlo en su diócesis y no el Papa, ¿no? Se puede convertir en una especie de monarca a imagen de lo que era el Imperio Romano. Bueno, total, que todo eso ha generado una situación que sabes que nos encontramos y que se trata de saber sus orígenes para también saber poner los remedios, claro, porque si no quiere remediar eso, pues ese es el contenido de este último libro, y luego pues el que estoy preparando de la antropología de la sexualidad, pues ya en clave divulgativa, que lo que hace pues es explicar el software de la sexualidad humana. ¿Por qué hoy día la gente intenta realizarse sexualmente de una determinada manera? Y claro, el fracaso es monumental, porque claro, el software no lo ha puesto el hombre, lo ha puesto el creador, que es quien nos ha creado. Entonces, pues cuando eso no se respeta y no se entiende en el sentido de amor nupcial del cuerpo humano, pues entonces el fracaso es estrepitoso, que es lo que estamos ahora mismo. Ahora mismo es lamentable, pero claro, que los niños, los chicos te digan que son casi todos los jóvenes son bisexuales, y otros, peor todavía, son fluido. O sea, que ya es que no tienen una estructura fija, sino que ahora les atrae una cosa, dentro de un rato otra, dentro de otro rato otra, fluido, ¿no? Claro, es terrible, ¿no? ¿Y eso cómo ha salido? Bueno, pues todo eso hay que saberlo explicar, entender. Yo soy antropólogo y primero me dediqué a la antropología filosófica hasta que me alcanzó la vocación al sacerdocio, y luego me dediqué a la antropología teológica, donde ya pues, saqué el doctorado en teología y tal, y eso. Y bueno, pues ese es en lo que estamos. Todavía me quedan 2 libros, tengo 2 libros que parece que tengo que, si Dios me da salud, que quiero sacar, porque son 2 problemas que tiene la cultura occidental muy graves, libros breves, y uno la cultura occidental y otro que nunca ha explicado lo que es el espíritu, y otro un problema que tiene la Iglesia es que hay muchos movimientos que presentan que desnudarse de la propia interioridad, que es algo positivo. Sí, sí, sí. Y eso es una aberración, ¿no? Pero bueno, eso ya, si Dios me da salud, pues procuraré escribir. Seguramente a su tiempo saldrá y lo vamos a estar todos esperando. Me quedaba pensando esto que comentaba de la sexualidad y que hay mucha gente en la sociedad, parece que se fuera dividiendo, ¿no? Personas a favor, otros no, y cuando alguien piensa diferente pareciera que Sí, está hay en una contra. inquisición. Hay una inquisición. Así que esté en contra de todo. Previo a comenzar el programa hablaba con usted por un tema que ahora tocaremos un caso, pero en esta búsqueda de la sociedad de una felicidad que pareciera que no encuentra, un sentido de la vida que no encuentra, se empieza, me gusta hablar en plural, le decía, le había escrito a usted, ¿no? Nos empezamos como a buscar por todos lados diferentes respuestas que a lo mejor están en nuestro interior. Y pareciera que el ser humano se cierra a la fe en eso, porque se quiere centrar más en la libertad, entendiendo libertad cada uno, según el concepto, pero hacer de todo. Y eso nos lleva a exponernos ante películas cinematográficas. Lo veamos de esa manera. Y ahora estoy hablando en un lugar, a quien esté escuchando cuento, porque siempre edito, saco sonido, y empezó a ladrar el perro al lado. Acá donde estoy hay perros. Y siempre que alguien va a hablar de estos temas, cuando he hablado y he abordado, pasa algo que se corta, que se borra, que esto. Entonces, lo que usted me proponía, ¿qué le parece si hacemos una oración? Y vamos a hablar de su libro, Las 6 puertas del enemigo, y todo esto del exorcismo. Muy bien, pues nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén. Y le pedimos a la Virgen Santísima, a San José, que intercedan por nosotros, a San Miguel, que proteja esta comunicación de interferencias satanistas, y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, que es el patrono de mi parroquia también, pues que él se ocupe de la transmisión para que estas cosas que dice usted que suelen suceder cuando se tratan estos temas, y es así, pues que él se encargue de ellas. Sí, parece casualidad, causalidad, pero se nos ha cortado el internet, se corta la llamada, ladran los perros al lado, en el lugar en el que estoy grabando, justo en X. No nos vamos a distraer. Padre, estaba viendo los temas, algunos de los temas de su libro, y le quiero preguntar por algunos puntos. Habla de la liberación del pecado y sus consecuencias psicosomáticas. Eso por un lado. Pero no sé si usted quisiera hacer una introducción de qué es una posesión, de qué es cómo se va dando, uno se puede exponer a esto. Y este es un programa para usted, no quiero yo interferir mucho, ¿no? Pero le comentaba de un caso de un niño que llega con una situación para hacer una valoración con un psiquiatra porque ve cosas. En una situación muy difícil, en donde llega a hospitalizarse, y nadie le cree que ve cosas, y un poco analizando una fotografía, siempre digo, así como en Disney se ven las holografías, creo que se dice, en la casa del espanto, que se ven que van, que vienen, y que todos, parece que estamos dentro de una película, de la misma forma, se ven ciertas imágenes al costado del niño en el hospital. A mí me genera la duda si realmente lo está viendo o no. Según mi punto de vista, sí está viendo algo y nadie le está creyendo. ¿Cómo empezamos esta charla? Pues mire, yo empezaría la charla explicando, tratando brevemente por qué en el siglo XX, y todavía estamos en ello, se negó la existencia del demonio. Cuando uno tiene un problema que piensa que ya no es normal, sino que es paranormal, que piensa que no es una cuestión natural, sino preternatural, pues, y va a un sacerdote, tiene un porcentaje altísimo de probabilidades de encontrarse con un sacerdote estupendo, pero que le dice que vaya al psicólogo o al psiquiatra, porque eso no existe. Porque eso es una cuestión psicológica. Bueno, pues eso hay que explicarlo porque, a ver, yo no soy ningún alucinado, o sea, no soy ningún iluminado, no, soy una persona muy racional, ya les he dicho antes que soy filósofo, sí. Y además de luego ya pues entré en el ámbito de la teología, pero primeramente pues mi carrera civil fue filosofía y letras, y además la hice a fondo, y en fin, pues que algo pues que lo he disfrutado mucho. Y dice, bueno, por tanto no soy nada propenso a creerme en nada así que no esté acreditado, ¿no? Que no sea racional, ¿no? Que no sea... Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues cuando el racionalismo, que es una corriente de pensamiento que empieza con Descartes, se podría decir, dice pienso, luego existo, esto es la mayor calamidad de la cultura occidental, porque da relevancia solamente a la mente, a la psique, y todos los aspectos afectivos y los aspectos espirituales los margina completamente. Eso ha ido acentuándose con otros pensadores como Hume, el empirista Hume, que piensa que todo lo que no se pueda experimentar con las manos, con los sentidos, eso no existe. El positivista Comte, que lo traslada al ámbito social, y luego pues ya eso se ha ido implantando en la psicología moderna del siglo XIX, que se postula como algo holístico. Holístico significa que él lo explica todo, mi corriente, mi línea de pensamiento psicológico, mi escuela lo explica todo, y no existe ninguna explicación de índole superior. Por eso rechazan los religiosos, rechazan el espíritu. Cuando eso se introduce en el siglo XX en el ámbito de la religión, en el sentido de que las corrientes del judaísmo talmúdico, las corrientes del protestantismo,
y corrientes dentro del catolicismo niegan la existencia del espíritu y de lo sobrenatural, y se hace una lectura de la Biblia racionalista, quitando todo lo que sea sobrenatural. Por tanto, hay un milagro, no, esos son creencias ancestrales de gente ignorante. Se habla de un demonio, esos son atribuciones de gente ignorante, de cosas que no sabían explicar, pues ahora tal. Bueno, cuando eso se introduce en el ámbito de la Iglesia, el efecto que ha producido ha sido terrible. Eso se nota, por ejemplo, tribunales eclesiásticos. Uno pide una nulidad y entonces parece como si el que tuviera la última palabra fuera el perito psicólogo, en lugar de ser el juez eclesiástico. No diga usted el perito que aporte su peritación, pero no. Una persona está con problemas de tipo que piensan que son malignos y lo mandan primero al psicólogo y entonces pues parece como si tuviera la última palabra. No, mire usted, como dice este papa entiende bastante de este tema y ha hablado mucho, hasta el punto de que los obispos de Estados Unidos han publicado un libro, la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos, han publicado un libro que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo, donde recogen las catequesis de Francisco sobre el demonio. Y me consta que él tiene experiencia porque yo he tenido una paciente que fue a él y él le dijo, vaya Mancuso, cuando estaba de arzobispo de La Plata. de Buenos Aires, Sí. que acaba de fallecer. Carlos, padre. El Creo padre que es Carlos Mancuso. Sí, qué Carlos pena. Mancuso, que rezamos por él en este momento, pedimos por su eterno descanso, y un hombre estupendo, un hombre que trabajó beneméritamente al servicio de las almas en una época además en que un exorcista era considerado como una especie de lobo estepario, ¿no? De personaje extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las diócesis, fíjese si el tema es grave, que el Papa ha tenido, este Papa, que escribir una carta a todos los obispos del mundo, a todos, diciéndoles hace 3 años, 4, que por favor, atiendan a la gente. Que en Roma, en el dicasterio del culto, que es el que se ocupa de los sacramentos y sacramentales, el exorcismo es un sacramental, que en el dicasterio del culto y en los sacramentos están hasta el gorro, el Papa no lo dice así, pero vamos, lo viene a decir, están hasta el gorro de denuncias a obispos por no atender a la gente, por decirle, vaya usted al psiquiatra, pero oiga usted, si el psiquiatra, yo ya están 20 psiquiatras, y todos me han dicho que esto no es de mi competencia, vaya usted a un sacerdote. Pero aparte, este Papa explica, concretamente dio un discurso sobre ese tema en el año 2017, a la penitenciaría apostólica, que es el dicasterio que se ocupa del foro interno, de la conciencia, en el Vaticano, pues les dio un discurso en su congreso anual sobre foro interno, que era ese año, espiritualidad y psiquiatría. Y entonces el Papa les dijo, uno de los mayores errores que cometen los sacerdotes es que llega una persona con problemas psicológicos y descartan que además de lo psicológico pueda haber algo de tipo espiritual, porque los demonios son perezosos y aprovechan. ¿Me oye? Se corta un poquito ahí, que descarta que haya algo de tipo espiritual, dijo. Sí, que descartar que porque haya una afección psicológica pueda existir también un ataque espiritual. Y dice el Papa, y es que pueden ir juntas las dos cosas, porque los demonios son perezosos y aprovechan la debilidad psicológica de la gente para atacarla también espiritualmente. Y se pueden dar las dos cosas. Y entonces un problema que tiene una triple dimensión, ¿me escucha ahora? Sí. Eso, pues una triple dimensión física, pues necesitará ir al psiquiatra que le dé una medicación. Psíquica, necesitará ir al psicólogo que le ayude unas pautas de conducta para enfocar sus reacciones que a lo mejor están un poco alteradas. Y espiritual, para pedirle a Dios, que es el mejor médico, que sane a esa persona y que lo libere de los ataques de los espíritus malignos. Bueno, pues el principal problema que tenemos en la Iglesia es, mire usted, Cristo
hizo solo 2 cosas en su vida pública. Bueno, hizo 3. Tirarse 30 años viviendo como nosotros para enseñarnos lo que es ser un hijo de Dios. Y luego una segunda cosa, que es 3 años de ministerio público, para fundar lo que es la Iglesia. En esos 3 años hizo nada más que 2 cosas. Anunciar el reino. El reino es, ustedes tienen que el Dios que nos ha creado nos ama infinito, hasta el punto de que me ha enviado para morir por ustedes y quiere perdonar. El reino, el perdón de los pecados. Es lo primero que anunciaba. Segundo, como eso es algo de índole espiritual que no se ve, lo que hacía era hacer signos visibles de la verdad de lo que anunciaba. Y que eso es espiritual. Pongo un ejemplo. Le llevan a un paralítico en Cafarnaúm, a la casa de Pedro. Aquello estaba como el mercado de Túnez a las 12, de bote en bote. No se podía entrar. Y los que llevaban al paralítico en una camilla se subieron al tejado, quitaron las tejas y lo descolgaron delante de Jesús. Y dice el Evangelio, Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, no la del paralítico, que se ve que el paralítico no tenía ninguna fe, sino la de esos hombres, pues le dijo al paralítico, perdonados son tus pecados. Y la gente dice, pues sí, hombre, pero ¿a qué viene esto? Si se lo han llevado a que lo cure, no a que le perdone pecados. Además, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús les dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que era él, el Hijo de Dios hecho hombre, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, por ser Dios, claro. A ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Una vez que le perdonó los pecados, que le quitó su falta de fe, su pecaminosidad, entonces es cuando lo cura, lo sana. Van las 3 cosas a la vez, lo psicológico, lo físico y lo espiritual. Y los problemas hay que afrontarlos. Y entonces Cristo anunciaba el reino y luego curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Él mismo lo dijo. Le acusan de que echa demonios por el poder de Belcebú. Y dice, si yo echo demonios por el poder de Satanás, que son distintos, Belcebú es uno secundario, Satanás es el jefe, pues si yo echo los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y por eso él hacía esos signos visibles. Cuando veía a la gente que curaba enfermos y que expulsaba demonios, no les quedaba la menor duda de que ahí había algo divino, porque eso no es capaz de hacerlo ningún ser humano. Lo que menciona esto de la fe, padre, lo escuché en una charla que no sé si otro sacerdote lo regañó no sé si fue su primer exorcismo, usted corríjame, yo lo escuché y me visualicé con usted que hablaba que la fe es tener fe sobre lo que no ve, y usted estaba viendo algo y cómo le decía, ahí está tu fe, ¿dónde está tu juego? Eso fue lo siguiente, en unos ejercicios espirituales para sacerdotes, el predicador habló de una serie de temas. Y hubo uno de los presentes que dijo, uy, qué antiguo, que todavía se hable del demonio, si eso no existe. Entonces hubo un sacerdote de los presentes que se indignó porque un hermano suyo había fallecido por un ataque diabólico. Habían hecho un trabajo y acabó con la vida de ese hombre. Y entonces le dijo al predicador que él quería dar un testimonio, que además un testimonio que escuchándolo no te quedaba la menor duda de que aquello era algo diabólico. Bueno, entonces el predicador dijo, bueno, vale, pero como están asistiendo a estos ejercicios varios exorcistas, que ellos expliquen un poquito. Entonces nos pidió a 2. El otro explicó un poquito cómo es el ministerio y luego me tocó a mí. Y cuando yo intervení, que era justo después de comer, y la gente estaba en la hora de la siesta, pues más bien tendiendo a dormirse, digo, a ver cómo los despierto yo a estos. Y entonces empecé mi intervención diciendo, hermanos, yo tengo un problema desde que estoy ejerciendo el ministerio exorcístico, y es que estoy perdiendo la fe. Dieron un respingo en los asientos y diciendo, pero hombre, ¿qué dice este hombre que se está perdiendo la fe? Digo, sí, porque fe es creer lo que no se ve. Y como yo ahora estoy viendo todo lo que antes creías sin verlo, pues ya no necesito fe. Ahora es que lo veo.
Ahora estoy viendo el poder de la Virgen Santísima, el amor que nos tiene, el poder de la intercesión de los santos, cómo los demonios mienten, cómo nos engañan, cómo tal. O sea, muchas cosas que las hemos sabido por el catecismo, pues de pronto empiezas a verlas. Entonces ya no necesito fe, por así decirlo, para en ese sentido lo decir. Sí, me identifiqué, lo visualicé porque también contaba otra parte que había tenido miedo en una vez que una persona lo vio a usted creo que estaba de vacaciones que cuenta, ¿no? Entonces en un pueblecito pesquero, que es el segundo puerto pesquero más importante de España, se llama Isla Cristina. Tengo allí unos parientes que me invitaron a una casa para que pudiera concentrarme y a escribir. Y entonces yo ayudaba en la parroquia, celebraba una misa, y entonces la misa de domingo que celebré, pues trataba precisamente de este tema. Y al acabar se me presentan dos mujeres en la sacristía. ¿Y que queremos hablar con usted? ¿De qué? Ahora se lo diremos en privado. Eché a todo el mundo, me dijeron que esta mujer que estaba aquí era una carismática y otra que ha sentido que tiene que hablar con usted. ¿Y por qué? Y me dijo, pues porque está poseída. Bueno, pues entonces le recé un poquito, efectivamente saltaron los demonios, frené, porque en la puerta estaba aquello, muchísima gente, y no quería yo que se montara un escándalo. Digo, mañana aparecemos en televisión. Y entonces hablé con el párroco habló con el obispo, y el obispo me pidió que por favor en los días de vacaciones atendiera a esta pobre mujer. Y cuando la primera vez que fui a atenderla, estaba confesándola, al acabar de confesarse, estaba dando unos consejos. Y cuando le estaba dando esos consejos, le cambia la voz, le cambia la cara, se le pone voz de hombre y empieza a decirme: ¡qué mentiroso que eres! Que significa qué mentiroso que eres. Y me lo repite segunda vez, y la tercera, y se me abalanzó por encima de como un tigre, por encima de la mesa que estaba interpuesta entre ella y yo, se me abalanzó. Y entonces yo había dejado previsoramente la puerta abierta entre el despacho, por si acaso, por si la flies, sí. Porque vete tú a saber qué pasa aquí. Y entonces, pues yo salí zumbando para que no me pillara, y fui a ver a los 3 personas de la renovación carismática que me iban a acompañar, pues que por favor que vamos a reducirla porque ha entrado en trance. La redujimos, le rezamos, y al acabar llamé al sacerdote que nos estaba formando a un grupo de exorcistas. Y le conté, mira lo que me ha pasado, y me echó una bronca monumental. Muy mal, Javier, no tenías que haberte ido de ahí. Y le digo, sí, con el miedo que yo tenía, y que estaba muerto de miedo. Y me dice, miedo, y no se me ha olvidado, el que tienen los demonios de tu poder sacerdotal. A partir de ahora, les dices, en el nombre de Jesús, déjale acabar la confesión. Y los que se van son ellos. Y puedo asegurarle que desde ese día no he vuelto a irme de ningún sitio. Pero sí, eso, claro, tienes que aprenderlo, tienes que saberlo, te lo tienen que enseñar, porque si no, pues, y el demonio sabía que yo no sabía eso. Sí, a mí me vino a la imagen esta película El Rito, que hay una parte que un sacerdote no cree y el otro, y le dijo, ahora como creo también que estás, y bueno, estoy spoilando una película, ¿no? Pero me dio un mensaje muy claro, digamos, me pareció muy claro, más allá de que no la veo como una película de terror, ¿no? No me gusta ver ese tipo de películas, la verdad, El Exorcista y todo ese tipo de cosas. Tiene una parte en donde hablamos, dice la acción extraordinaria de los demonios, y habla de los tipos de afecciones corporales prenaturales, ¿no? Como es la infección de objetos, plantas, animales, personas. ¿Cómo vemos esto que por ahí cuando estamos en un lugar y se siente esa energía mala, pesada? ¿O qué nos puede decir referente a este punto que tiene en su libro? Pues mire, el pecado, Dios creó al ser humano en una integridad, una armonía maravillosa. Y así lo relata el Génesis en la primera página, y va diciendo, y creó esto, y era bueno, creó esto, y era muy bueno, creó esto. Y cuando en el capítulo 3 cuenta el pecado original, es cuando todo se trastoca. El pecado tiene consecuencias normales, diríamos,
que, como les pasó a ellos, empezaron a llevarse mal, Caín mata a Abel, ellos se tienen que vestir, ya no se fían el uno del otro, se vuelve su naturaleza mortal, que eran inmortales, ya no dominan la naturaleza, el machismo, los explica ahí en la primera página de la Biblia, que el machismo es consecuencia de ese pecado, él te dominará, dice, él te dominará, es como consecuencia del pecado, la tierra te negará sus frutos, es decir, empiezan una serie de consecuencias normales del pecado, que son los efectos ordinarios. Cristo, que es el Mesías, pues es enviado para librarnos del pecado y de los efectos ordinarios también del pecado. La enfermedad, del miedo a la muerte, nos trae la resurrección de la carne, que eso se producirá al fin del tiempo, etc. Bueno, pero también hay determinados pecados que pueden provocar, propios o ajenos, que pueden provocar efectos extraordinarios, llamados preternaturales, que son 7. La infestación de lugares, la infestación de objetos, la infestación de plantas o animales, y luego 4 a las personas. La vejación, lo que le pasaba al Padre Pío, a San Juan María Vianney, que lo atacaban por la noche, le pegaban palizas, son ataques externos. Es lo que dice el libro de Job en el capítulo 1. En segundo lugar, a las personas, la llamada opresión o influencia, ya es algo más íntimo, ya son enfermedades, ya son generar rechazo ante los demás, ya es un sentido de pesimismo, de negatividad, o sea, cosas más íntimas. Eso se llama opresión o influencia. Es el capítulo 2 del libro de Job, donde ya le ataca a él. Tercera afección diabólica, más íntima todavía, la obsesión diabólica, que hay de 2 tipos, mental o emocional. Señalo, ¿cómo sería? En este lado está la racionalidad y en este lado está la emotividad. Mental o emocional. Es ese ataque, por ejemplo, mental, pues una obsesión que el psiquiatra, a mí me han venido varios pacientes que dicen, vengo del psiquiatra, me han mandado con usted, él dice que es ateo, pero que lo que yo tengo no es de su competencia, porque él dice que ese trastorno obsesivo que tengo, ese TOC, él a sus pacientes les pone un tratamiento médico y en 4 meses los ha estabilizado. Y conmigo no consigue nada, estoy cada vez peor. Entonces, pues, y me decía, vete a un sacerdote, porque esto además los temas que te obsesionan son muy raros, decía él, ¿no? Bueno, pues eso, obsesión diabólica mental. Pero existe también la obsesión diabólica emocional, por ejemplo, el amarre. Una chica quiere destruir un matrimonio para ir a atrapar al varón y entonces va al brujo, le hace un trabajo, le hace un amarre que se llama, y entonces y te encuentras cosas de las más pintorescas. Yo me acuerdo, no hace muchos años, de una madre que me decía, es que mi hijo no la quiere, me lo dice, mamá, yo no la quiero, pero no la puedo dejar. No la puedo dejar, está amarrado. Bueno, eso es otro tipo de afección preternatural. Y finalmente está la posesión física, que puede entrar por el inconsciente cuando se ha producido en el embarazo o en los primeros años de vida, los primeros meses de vida extrauterina. Segundo, puede estar en el subconsciente cuando se ha producido por traumas y abusos y malos tratos desde la infancia, o puede estar en el consciente, que la persona haya sido atacada y que por cosas que ha hecho, por errores que ha cometido, y que entonces pues y esa posesión, que hay momentos determinados en que los demonios pues toman posesión del cuerpo y le hacen hacer cosas y la persona no es consciente de lo que está haciendo, o sí es consciente pero no tiene control de su cuerpo. Esas son las 7 afecciones preternaturales. Y también Cristo fue enviado para librarnos de esos ataques preternaturales.
Se llaman préter y no sobrenaturales porque lo sobrenatural es lo divino. Lo preternatural es lo angélico y lo natural es lo humano. Entonces, pues eso. Entonces Cristo vino y dio a su iglesia, si uno mira los evangelios, a sus apóstoles los manda de dos en dos y le dice curar a los enfermos imponiéndole las manos y arrojar demonios en mi nombre. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Y cuando se va a los cielos vuelve a repetirse. Y uno dice, por ejemplo, ¿qué es el báculo del obispo? El báculo del obispo acaba en forma de serpiente. El báculo es el poder que Cristo ha dado a su iglesia sobre los demonios. Hugo, lo escuché también, mire, como sabe que nunca anoto las preguntas yo previamente en una charla, porque la charla empieza a ir para un lado y el otro. Y vinieron 3 preguntas, a ver si nos acordamos. Una es que recuerdo también, porque lo estuve escuchando, ¿no? De la espada de San Miguel Arcángel que tenía como ¿cómo se llama? La empuñadura muy pequeña, ¿no? Y vamos de la pureza que hay que tener como la de un niño para poder tomar la espada a la inversa. Humildad. Y la humildad. Pureza y humildad de niño. Para tener la espada de San Miguel. Por otro lado, me voy a ir a un caso acá porque siempre vamos en lo que pasa y uno lo habla como si fuera una película. Los otros días me decía una persona que hay un sector de la ciudad en donde ven apariciones de niños y que escuchan ruido y que se le mueve. Hablamos como una charla de tantas que hay, ¿no? Y dice uno, lo que sucede que en ese lugar hace tiempo había una clínica que hacía abortos y aparentemente a todos los bebés o todos los abortos que realizaban los enterraban por ahí como que era un basural y ahora todo es un fraccionamiento, es un lugar de... ¿Cómo es esto de todas estas almitas, ¿no? Que quedan dando vuelta y cómo lo enlazamos con la pureza y la inocencia de un niño para tomar la espada de San Miguel? Bueno, pues es un tema también muy bonito porque es de los temas que yo me he encontrado. Mire, en la vida cuando morimos solamente hay 3 estados al que se puede llegar. Al cielo, si uno muere con santidad, ya purificado, lo cual es muy raro porque todos necesitamos un poco de purificación, por lo menos. Y fíjese, el Padre Pío, que ha sido el gran santazo del siglo XX, su discípulo recibió la moción, como la revelación, de que había estado un tiempo pequeño, pero un tiempo en el purgatorio. Que había muerto purificadísimo. Pero eso, bueno, o bien vamos al cielo, bien vamos al purgatorio, o bien vamos al infierno si rechazamos la misericordia de Dios. En el purgatorio hay distintos niveles. Nosotros cuando rezamos por los difuntos pedimos, Señor, dales el descanso eterno y la luz perpetua, brille para ellos la luz perpetua. ¿Por qué? Porque lo que necesitan los del purgatorio es paz y luz. Bueno, pues el estadio más bajo del purgatorio es de los que se llaman almas errantes. Esto, en la historia de la Iglesia hay cantidad de santos que han hablado de esto, los exorcistas hemos tenido muchas experiencias en ese sentido, en el tiempo que hemos ejercido nuestro ministerio, y hay gente que lo niega, no, esos son engaños del demonio. El Padre Amor, por ejemplo, hubo un tiempo hasta el año 96 que pensaba que eso no era verdad, que era del demonio, y a partir del año 96 rectificó y sacó un artículo que se llama Psiquiatría y Exorcismo, en el que explica que cree que sí, que no tenía vuelta de hoja. Pero entonces no es que sea un estado intermedio, no, es un modo de estar en el purgatorio. Eso le puede pasar a adultos, como yo me he encontrado, me acuerdo, el primero era un señor de la Edad Media, que era médico, que había hecho varios abortos y que había asesinado al dueño del castillo. Y no se perdonaba, y no estaba en el purgatorio y no podía entrar en su camino de purificación, andaba como un alma. En un exorcismo apareció. Sí, en un exorcismo. O sea, en el exorcismo, cuando tú echas a los demonios, de pronto hay veces que te encuentras que no sale del trance el poseído. Y, sin embargo, los demonios han ido porque los has echado. Y de pronto empieza a movérsele, por ejemplo, el hombro, o otros que ves que ya no son demonios, que es otra cosa, son entidades distintas. Y son almas del purgatorio que están perdidas, que todavía no tienen paz, no tienen luz, no saben ni dónde están, no se perdonan. Normalmente es que no han aceptado su muerte. Y están apegadas al mundo de los vivos. Y cuando encuentran a alguien que tenga mediumnidad,
Mediumnidad es conexión con los muertos, porque ha sido atacado por la muerte. Esa mediumnidad puede venir o bien de familia, o bien de practicar la brujería, o bien de que haber sido atacado por la muerte. Pues cuando encuentran gente que tienen mediumnidad, como les suele pasar a los poseídos, se manifiestan a través de ellos. Es una manera indirecta de pedir oraciones. Y entre esos personajes, que me he encontrado muchos, lo que he disfrutado, entre comillas, más, es ayudando a los bebés abortados, porque me he encontrado muchísimos. Y entonces son chavales, ahora la neurología pediátrica ya sabe que los bebés en el seno materno conocen por medio de neurotransmisores y de hormonas, es decir, de una manera bioquímica, no es una manera cerebral, saben el estado de la madre. Y estos bebés saben que han sido asesinados, que han sido rechazados. Y entonces hay veces que han recibido una gracia especial de poder perdonar y entonces reciben el bautismo de deseo y se van al cielo. Porque son inocentes, nunca han cometido un pecado. Pero hay otros que no consiguen perdonar y que están con un rencor que les impide entrar en el cielo, recibir el bautismo de deseo. Y de esos bebés me he encontrado muchos. Entonces, en sitios donde ha habido abortos, han enterrado tal, es totalmente lógico que haya ese tipo de cosas. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay un antiguo hospital universitario que ahora es el ¿cómo se llama? El Museo Reina Sofía, que por las noches, en la parte de abajo, suele haber unas movidas que los de seguridad no quieren estar en ese museo, porque hay problemas. Hay problemas. Y es que en ese hospital, hace muchos años, pues se debieron de asesinar bastante gente, envenenándola, tal, se debieron de quitar de en medio a pacientes y todo eso. Y entonces hay almas errantes que están por ahí y entonces pues eso pasa. Pues no tiene nada de particular que en ese lugar donde se hicieron tantos abortos, pues que estén todavía esas criaturitas, ¿no? Ahí sería muy bueno que algún sacerdote exorcista pues fuera y los ayudara a encauzarse en su purificación. Padre, este programa sale en Argentina, México, Estados Unidos, y en México hay ciertas ciudades, hablo en todo el mundo, ¿no? Pero puntualmente aquí la situación de violencia se cuenta en muerte violenta, cantidad de muerte violenta, y no estoy diciendo nada del otro mundo, cuestión de agarrar los periódicos y ver. Hay lugares en donde se presentan mucho estas situaciones con adultos, esas almas que tal vez mueren y no se dan cuenta, como dice usted, ¿no? Lo del bebé, pero a la vez forman parte de una vida muy agitada que han traído, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se dan cuenta? Porque se transforman como en almas agresivas, tal vez. Sí, es que, a ver, mientras no nos hemos purificado de las consecuencias de nuestros pecados, cuando un alma muere y se salva, porque el que juzga es Dios, al morir somos juzgados, no hay reencarnación. Somos juzgados y Dios sabe si estamos abiertos a la misericordia o no. Otra cosa es que el interesado esté preparado para conocer la sentencia. Entonces, hay almas que han sido salvadas, pero todavía no han aceptado su muerte, están apegados al mundo de los vivos. Es muy frecuente, por ejemplo, en padres de familia que han muerto sin dejar bien arregladas las cosas y que cuando esas personas ven que al morir los hijos se lanzan como buitres sobre la herencia y a pelearse entre ellos, no pueden descansar. Y entonces empieza a suceder, eso me ha pasado en muchas ocasiones, familias, casas, donde dice, creemos que es nuestro padre. Y siempre les pregunto, ¿cómo va lo de la herencia? Y siempre hay líos. Siempre hay líos. Entonces, pues a veces pasa eso, son gente que no tiene paz, no tiene descanso, sigue apegado, está como queriendo solucionar lo que no ha resuelto en vida. Otras veces son gente que ha sido asesinada. Me acuerdo cuando estuve en Ecuador dando un curso de exorcística en la diócesis de Santo Domingo de los Axtlas, los Colorados, pues en un exorcismo, en una oración que hicimos, pues salió
precisamente en una chica, que un muchacho de 34 años que había sido asesinado. Le pregunté, bueno, ¿pero de qué has muerto? ¿De un accidente? Y me dice, ¿qué accidente? Me asesinaron, tal, y no perdonaba, y como no perdonaba no se podía ir para el purgatorio, o sea, no se podía encauzar en su purgación, estaba en el purgatorio, pero no había aceptado su muerte todavía, estaba rechinando, ¿no? Y así pues con adultos y con pequeños, o sea que una de las cosas más conmovedoras es eso, encontrarse incluso niños de 2 días desde su concepción, que con la píldora del día después murieron. Y no perdonan al farmacéutico, no perdonan al papá y a la mamá. Y no puede, hasta que no perdonan, yo lo que he hecho siempre ha sido ayudarles a perdonar, explicándoles que si perdonan, le quitan al demonio poder de dañar y que hagan eso a otros. Y entonces los chavales, cuando se dan cuenta de eso, perdonan y se van para el cielo. Es una maravilla, porque lo ves cómo se van, ¿no? Y descansan, le cambia la cara al poseído, a través del cual se está manifestando el niño o la niña, ¿no? O sea que... Y siempre, que es curioso, tienen un ángel de la guarda al lado. Desde el primer instante de la concepción, cada ser humano tiene su ángel de la guarda. ¿Sabe que es impresionante? Pienso en qué situación hemos llegado? No me quiero desviar de tema, ¿no? Pero muchas veces dicen que no hay que ser grises en la... Yo no estoy a favor del aborto, sinceramente. Creo que más cuando uno conoce el amor de un niño, de un hijo, una mirada, cambia todo eso. Pero digo, ¿a qué punto hemos llegado? Porque normalmente las personas, cuando uno habla, y hablamos de que estamos al favor de que el cuerpo de uno, la decisión de uno, y yo respeto a cada uno en su lado, ¿no? Sin embargo, muchas personas que he conocido ese punto también parecieran espirituales o más de como quien diría, cuidar los animalitos. Tienen acciones muy buenas también, pero pareciera negarse a creer este tipo de situaciones. Sí, pero eso, como decía el monseñor Munilla en la JMJ que acabamos de tener, pues decía que ecología sí, pero ecología integral, que no tiene sentido que estés defendiendo a las ballenas y que no desciendas a los niños. Dice, él contaba como en una reunión que había todo tipo de personas, hubo unos que cuando le explicó, dice, bueno, pero es que ballenas hay muy pocas y niños hay muchos. Oh. Hasta ese punto llegaron a contestarle. Pero claro, llega un momento cuando las personas pierden el norte, no se dan cuenta de la dignidad de cada ser humano, que es una persona, es un hijo de Dios, que eso no lo es una ballena, pues entonces claro, pues, llega hasta el disparate de defender la vida, que está muy bien, por supuesto, defender la vida de las ballenas, que son criaturas de Dios, y decir que no hay que defender la vida de todos. Esos disparates. Sí, eso es una situación terrible. Padre, veo a la Virgen de Guadalupe a su costado y sé que juega un rol muy importante en los exorcismos cuando un hijo llama a su mamá, venía a defenderme rápido. ¿Cuál ha sido el exorcismo que nos pudiera contar, en donde se manifestó la Virgen, que a lo mejor fue algo muy difícil, que fue como quien diría, no es la ley del último recurso? Yo me imagino ya uno a ver, bueno, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo ayudo a esta persona? Pues mire, cuento 2 cosas. Como además ya vamos regular de tiempo, pues cuento 2 cositas. Una fue cuando, estando en una misa con un compañero sacerdote de otra diócesis, aquí en Alcalá de Henares, que es otra diócesis al lado de Madrid, pues estábamos teniendo la misa y al acabar oramos por la sanación de los presentes. Y había una mujer poseída, que no deben asistir a ese tipo de cosas, porque entonces se ponen en evidencia y nadie tiene por qué saber que está poseída. Y entonces pues saltaron sus demonios, y aquello era una cosa terrible. Entonces el sacerdote me dijo, hombre, tú que eres exorcista, ¿por qué no os la lleváis y le rezáis un poco? Y dijo, pero mira, yo no soy exorcista de esta diócesis. Y digo, bueno, es igual, pero tú rézale algo, porque total, que el marido, otros auxiliares del sacerdote, un servidor, nos fuimos a una salita y estuvimos rezando. Y llevábamos como 1 hora y cuarto por ahí y no se iban los demonios.
Y entonces, pues hice como he hecho siempre, cuando en los momentos más apurados, pues llamar a la madre, llamar a la Virgen, tocarle y decirle, madre, mira la situación, échanos una mano, dile a San Miguel que nos oriente. Y de pronto veo que cierra el puño la mujer y digo, me va a pegar. Pero no, levantó el puño como blandiendo una espada y dijo, alabado sea Dios Padre. Dijo, ¿esto qué es? Pues claro, lo dijo con voz de hombre, no era su voz. Los demonios no hablan así, no dicen esas cosas. Y entonces uno de los presentes cayó enseguida, que yo no había caído en la cuenta, y me dijo, padre, usted ha invocado a la Virgen para que mande a San Miguel, y es San Miguel que nos está enseñando cómo combatir al demonio. Y entonces, pues todos, al unísono, empezamos a secundar, a corear a San Miguel y a repetir, alabado sea Dios Padre. Y volvió a decir, alabado sea Dios Hijo. Y a los 30 y pico segundos de estar coreando a San Miguel, dio un grito terrible y se fue. Lo que no habíamos conseguido con las oraciones que habíamos hecho y que yo ya no sabía qué más rezar, pues la Virgen lo expulsó en un instante. Y luego quería contar otro caso, el caso que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, que fue cuando ella me nombró guadalupano. ¿Cómo fue, padre? Sí, pues estábamos en un exorcismo, era el día de la Virgen de Guadalupe de América, no la de España, que es el día 12 de diciembre, y entonces eran las 9 de la noche en España y eran las 3 de la tarde en el Tepeyac, en el santuario de la Señora. Las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Y en un momento dado, cuando había expulsado los demonios, que le cambia ya a la poseída, le cambia esta, y dice, y se oye una voz que dice, a través de ella, ha llegado el momento de tu liberación. Y el marido inmediatamente se puso de rodillas y me dijo, padre, es la Virgen, porque él detectaba esas cosas, yo no. Y entonces, pues, dijo, no, ¿qué querrá la Virgen? Y entonces intervino, dijo una serie de cosas, dijo que iba el arcángel San Sebastián, nos iba a explicar una serie de cosas sobre el combate contra la gula, que era importante en esa familia porque le afectaba a la mujer, tal, y me dijo, y tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, preguntó la hora, la Virgen, ¿qué hora es? Y yo digo, ¿a qué viene esto? La Virgen preguntando la hora. Y claro, luego lo entendimos, porque cuando la mujer poseída salió del trance, dijo, ¿y a qué hora ha sido? Digo, mira, muy fácil, a las 9 de la noche, porque la Virgen lo ha preguntado. Y ella, que era hispanoamericana, dijo, a las 9, las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. La Virgen no da una puntada sin hilo. Y entonces, pues me dijo, y tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, a partir de ahora quedas nombrado guadalupano. Yo siempre había predicado mucho el misterio tan conmovedor de la Virgen, el diálogo con San Juan Diego, porque no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi amparo, no soy yo vida y salud. Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te preocupas? ¿No? ¿Por qué andas tan...? Y me parece que es tan conmovedor. Y luego, pues claro que ha sido un hito. A partir de ese momento, los indios entendieron el mensaje de la Virgen y no había habido conversiones, por más que los misioneros se esforzaban, y a partir de ese momento la fe se extendió en Hispanoamérica como un reguero de polvo. Una cosa impresionante, ¿no? Entonces, le tengo mucha devoción y siempre que puedo procuro tenerla a mi lado. Padre, la última pregunta porque sé que está con el tiempo. ¿A qué se expone la gente y qué puede decir con todos estos juegos que hoy hay de la Ouija y todas estas cosas que pareciera que están muy a mano en la gente que está en la búsqueda de algo y lo ve como un juego? Pues mire, las puertas que utilizan los demonios para atacar preternaturalmente, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué Dios, que es tan bueno, permite esto? Porque Dios nos ha creado libres y tiene que respetar la libertad. Y si nosotros le damos autoridad a los demonios a hacernos daño, Dios tiene que permitirlo. O si otra persona nos hace una maldición y le dan a los demonios autoridad, Dios tiene que permitirlo. Igual que pasa en otros muchos ámbitos de la vida, o bien por errores propios o ajenos. Hay un libro
que se llama Padre Pío contra Satanás, historia de santos endemoniados, donde explica santos que han estado endemoniados. ¿Y eso por qué? Porque hay 6 puertas por las que entra el enemigo, que es el título que yo le puse a este manual exorcística, 3 de las que tenemos culpa y 3 de las que no. Las 3 de las que no son que nos hagan maldiciones, las heridas durante el embarazo y heridas afectivas, el trato con gente tóxica en la vida, y en tercer lugar las herencias de nuestros antepasados, que no se hereda el pecado, se heredan las consecuencias. Se puede heredar, igual que una familia se arruina a raíz de unas determinaciones de una persona, pues puede haber otro tipo de herencias por pecados gravísimos que se han cometido y que no se han retractado. El tema es que la persona no se ha confesado, no la retracta. Pero luego hay 3 puertas que las vimos nosotros. Una, el pecado grave, que es la primera puerta, la más importante, por eso no hay sanación ni liberación sin conversión. Y por eso Cristo decía antes de sanar a una persona, primero le dio la conversión, le dio el perdón de los pecados. La segunda puerta es el ocultismo y la tercera es el rencor. El rencor es súper tóxico. Pero el ocultismo es terrible. Y hoy la gente por ignorancia está llena de amuletos, está llena de tatuajes, está llena de piercing, está llena de yoga, de reiki. Hoy me escribía una persona, pues como yo doy charlas, pues la gente me escribe y me consulta cosas. Me decía, oiga, es que fui a un osteópata y veo que tenía allí unas cosas de reiki. Y le dije, oiga, que yo soy católica, no quiero reiki. No, es muy bueno y tal. Usted me está haciendo reiki. No se preocupe. Y le estuvo haciendo reiki. Y empezó a notar la mujer que cuando salió le desapareció la migraña, pero empezaron a pasarle todo tipo de desgracias. A ella, a su madre que vivía con ella y a todo su entorno. Claro, porque el reiki es una invocación de la acción de los demonios. Te quitan uno y te meten 3. Como decía a mí una poseída, que me dijo, me llevaron al brujo de tal pueblo, de aquí al lado, salí caminando, porque le habían hecho un hechizo y estaba paralítica, salí caminando, pero me quedé poseída. Dice, mala hora, me quitaron la parálisis del hechizo que me habían hecho. Tenía que haber ido al sacerdote. Entonces, bueno, pues, pero claro, si los sacerdotes no creen en eso, como pasa en muchos casos, y no te atienden, pues claro, la gente acaba en los brujos, que es terrible. ¿No? Sí, qué bueno que dice eso, sí. Cerramos con una breve oración, por favor. Muy si bien. Puede ser. Pues sí, que el Señor, Dios todo misericordioso, derrama tu bendición sobre estas personas que vayan a participar en este programa, bendícelas, sánalas, libéralas, protégelas de todo ataque del enemigo. Te lo pedimos a ti, que eres Padre misericordioso, que has sacrificado a tu propio Hijo para liberarnos y sanarnos y perdonarnos y darnos así el don del Espíritu Santo, santificador, el don de la libertad y de la vida. Te lo pedimos por la intercesión de Santa María, nuestra Madre, que aplasta con su planta la cabeza de los inmundos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pues un gusto estar con usted. ¿Quién tuviera para vivirlo otros 80 años? 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme, de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Le